grabación. Gracias, Ahí doctor. está. Apareció. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora sí creo que podemos empezar. ¿Bien? Bueno, como les decía, vamos a tocar este tópico de síncope y muerte súbita. Y les decía de que algunos hasta podrían confundir los términos, pero vamos a ver que se trata de dos entidades totalmente diferentes. Si bien es cierto, una es de definitiva muerte súbita, es un entorno mucho más complejo, mucho más de un pronóstico mucho más serio. Síncope no deja de ser también en algunas oportunidades un pronóstico muchísimo más serio, un pronóstico muchísimo más complicado. En consecuencia, vamos a conocer el día de hoy cuál es cuándo decimos que un paciente tuvo un síncope, cuándo decimos que un paciente tuvo una muerte súbita. Entonces, vamos a empezar con estos dos tópicos. Bien. Bien, ¿qué es síncope? Bueno, tenemos que definir, vamos a empezar obviamente con síncope y vamos a empezar definiéndolo. Síncope, chicos, es la pérdida transitoria de la conciencia, pero debido a hipoperfusión cerebral, que se caracteriza por su rápido inicio, su corta duración, su recuperación espontánea y completa, ¿no? Entonces vemos que aquí hay diferentes aspectos que conforman esta definición, ¿no? Primero que tiene que ser transitorio, ¿no? No puede ser permanente. Segundo, de que es causado siempre por una hipoperfusión cerebral, siempre, ¿no? Y durar muy rápido, se recuperan rápidamente los pacientes espontáneamente sin necesidad de hacer ninguna maniobra y completamente, no dejan ninguna secuela, no dejan ningún rastro. Esa es la definición temporal actual de síncope. Bien, entonces dentro de sus características habíamos mencionado que hay una pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? ¿Qué es una pérdida transitoria de la conciencia? ¿No? Es un estado de pérdida real o aparente, pero de la conciencia y que se caracteriza por amnesia por el periodo de pérdida de la conciencia, además de un control motor anormal. Es por esa razón que los pacientes caen sobre el piso, relajan sus esfínteres muchas veces y no hay ninguna respuesta a estímulos y es de corta duración. Eso sería una pérdida transitoria de la conciencia. ¿Bien? Bien. Cuando hablamos de perfusión cerebral o perfusión de cualquier órgano, debemos reconocer que la perfusión forma parte de lo que es la presión arterial, ¿no? La presión de perfusión arterial. Y la presión arterial depende de dos componentes fundamentales, como ustedes ya lo conocen. Depende del gasto cardíaco y de la resistencia periférica que existe en vasos periféricos, en los vasos sanguíneos periféricos, vale decir, las arteriolas. Si sabemos que la presión arterial depende de estos componentes, cualquier circunstancia, situación que afecte cualquiera de estos componentes generará hipoperfusión, obviamente caída de la presión arterial e hipoperfusión orgánica de cualquier órgano. En consecuencia, si cae el gasto cardíaco o cae la resistencia periférica total, estaremos frente a una disminución de la perfusión de ese órgano, que es un requisito fundamental para poder definir dentro de la fisiopatología que vamos a ir conociendo esta entidad del síncope, que ya lo hemos definido, ya lo hemos caracterizado como pérdida súbita del conocimiento, una pérdida motora, con una amnesia
el tiempo que dura esa pérdida del conocimiento, una recuperación espontánea y completa del paciente. Vale recordar que el gasto cardíaco, a su vez, depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Eso ustedes ya lo saben muy bien por fisiología, pero que es muy importante traerlo a colación ahora, porque vamos a ver cómo las distintas causas de síncope generan una disminución del gasto cardíaco o una disminución o caída de la resistencia periférica. Y eso genera dentro de la fisiopatología la causa del síncope. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que existe esta fisiopatología en donde el síncope genera, ¿no es cierto?, distintas manifestaciones que tienen impacto en el gasto cardíaco y en la presión de perfusión o vasoconstricción, que es la resistencia vascular sistémica o periférica. Bien, cuando hablamos del síncope, existen circunstancias que son los gatilladores y que generan, ¿no es cierto?, el estímulo necesario para que se suscite un síncope. Hablando siempre de algunos tipos de síncope. Después vamos a ir viendo cómo se clasifican los síncopes y hay otros síncopes de naturaleza orgánica que ocasionan síncope. Bien, dentro de los síncopes, que son la mayoría ocasionados por gatilladores funcionales, ¿tá? Obviamente los síncopes gatillados desde el punto de vista emocional, el síncope gatillado digamos, desde el aspecto somático visceral, o los síncopes gatillados hemodinámicamente. Simplemente para conocer un poquito la fisiopatología, cómo estos lugares donde se genera el síncope, por ejemplo, el glomus carotídeo o el corazón, generan un efecto reflejo con bradicardia, vasodilatación, etcétera, que va a generar síncope cardíaco. Eso lo vamos a ir conociendo un poquito, conozcamos un poco mejor esta clasificación. Bien, entonces, dentro de la clasificación de síncopes, claramente se han establecido, por lo menos la Sociedad Europea ha establecido 3 clases de síncope. ¿Ah? El síncope de origen cardíaco, el síncope de origen reflejo y el síncope denominado por hipotensión ortostática. Bien, que pueden, una vez establecidos, confundir dentro de estos dos componentes que generan caída de la presión arterial y por ende presión de perfusión orgánica, que ya lo habíamos dicho, como es el bajo gasto cardíaco y la resistencia periférica. Estos 3 síncopes pueden impactar de alguna manera, tienen que impactar de alguna manera en cualquiera de estos dos aspectos o inclusive en los dos aspectos en general. Vean, como por ejemplo el síncope reflejo afecta tanto el gasto cardíaco como la resistencia vascular sistémica. Como la hipotensión ortostática abajo, pueden ver cómo tiene impacto afectando a través del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica, ¿no? Obviamente eso genera hipoperfusión cerebral y la persona pierde el conocimiento. Sin embargo, el síncope de origen cardíaco únicamente, como vemos ahí, tiene impacto en el gasto cardíaco, únicamente, no en la resistencia vascular sistémica. Entonces, vean ustedes cómo la fisiopatología de 3 tipos o 3 clases de síncope reconocidas por la Sociedad Europea, vean cómo cada uno va a actuar de diferente forma para impactar en esa ecuación que genera una caída de la perfusión y en este caso de la perfusión hipoperfusión cerebral.
Vamos a empezar arriba con el síncope reflejo. El síncope reflejo, que lo vamos a ir conociendo un poquito mejor más adelante, cómo afecta, cómo se gatilla, produce vasodepresión. Esa vasodepresión produce vasodilatación. Esa vasodilatación produce disminución de la resistencia vascular periférica, sistémica. Por otro lado, van a ver que el síncope reflejo produce también, como su nombre lo dice, de manera refleja, un estímulo cardioinhibitorio, generando bradicardia, generando disminución del gasto cardíaco y afectando, como ustedes pueden ver, los dos componentes de la ecuación que genera hipoperfusión cerebral. Abajo, la hipotensión ortostática. Vean como una persona que se ha deplesionado del volumen, ejemplo, por el uso de diuréticos, ejemplo, porque se deshidrató, va a tener un inadecuado retorno venoso y va a tener una caída del gasto cardíaco, porque no hay retorno. Y eso genera hipoperfusión cerebral por afección del gasto cardíaco. Pero también el síncope de tensión ortostática también produce una falla del sistema autónomo, en donde en vez de generar vasoconstricción en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando la persona se para, se debería generar, o pasa, mejor dicho, de una posición supina a una posición bipedestación. Verán cómo ese sistema nervioso dañado de la hipotensión ortostática, en vez de generar vasoconstricción y venoconstricción, va a generar una caída de la resistencia vascular sistémica y es el otro componente que genera una hipoperfusión cerebral, el síncope por hipotensión ortostática. Bien, y por el último, el síncope de origen cardíaco, vean cómo únicamente afecta el gasto cardíaco, más no la resistencia vascular sistémica. Dentro de la fisiopatología del síncope cardíaco, vean que determinadas enfermedades que generan arritmias, cardiopatías estructurales como la estenosis de la válvula aórtica que no deja salir sangre por de ese ventrículo a la aorta, por obstrucción, obstructivos, generan obviamente caída del gasto cardíaco y esa caída del gasto cardíaco produce hipoperfusión cerebral. Y habíamos reconocido que eso lo definíamos como síncope. Muy bien. Tiene que haber entonces hipoperfusión cerebral, ¿no? Como componente principal de la definición de síncope cardíaco. Eso es la fisiopatología, ¿verdad? Muy bien. Vean que cuando nosotros hablamos de pérdida del conocimiento, pérdida de la conciencia, no necesariamente toda pérdida de la conciencia es un síncope, ¿no? Claramente la sociedad europea ha definido la pérdida de la conciencia como dos clases, ¿no? Traumáticas y no traumáticas, ¿no? La pérdida de la conciencia traumática, producto de un golpe en la cabeza, un accidente, eso no está dentro de la clasificación de síncope. La pérdida del conocimiento de origen no traumático también puede tener distintos orígenes. Puede ser por ejemplo, ustedes habrán visto ya una crisis de epilepsia en donde la persona convulsiona, ¿no? Se contrae de manera tónico-clónica generalizada y se acompaña de pérdida del conocimiento. Eso no es síncope, es pérdida del conocimiento de origen epiléptico. También están las pérdidas de conocimiento de origen psicógeno, ¿no? Los síndromes estos convertivos que los vemos en el servicio de emergencia, en el cual las personas vienen con pérdida del conocimiento, uno los pellizca y se habla y no hay respuesta, pero hay francamente un componente psicógeno emocional. Eso no es síncope. Hay otras raras causas también como el síndrome del robo de subclavia, el vertebro basilar, cuando hay una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Se rompió un aneurisma cerebral y la persona
pierde el conocimiento. Bueno, eso tiene claramente establecida su clasificación dentro de la neurología, que no es dentro del tópico que estamos tocando ahora como síncope. Ya habíamos mencionado que el síncope también es una pérdida del conocimiento de origen no traumático, pero que está claramente establecido en estos tres grupos causales de síncope: el reflejo, la hipotensión ortostática y el origen cardíaco. Muy bien. Vamos a ir reconociendo cada uno de estos. ¿Ah? Vamos a empezar por el síncope reflejo, ¿no? El síncope reflejo, como su nombre lo dice, es mediado a través de reflejos que se generan en los sistemas nerviosos autónomos. Por eso se dice también que es un síncope mediado neuralmente. Bien, síncope mediado neuralmente. ¿Y qué son estos síncopes mediados neuralmente? El más clásico y el más conocido es el síncope vasovagal, ¿no? Vasovagal. ¿Y por qué le llaman vasovagal? Porque dentro de su fisiopatología, el nervio vago es el protagonista principal, ¿no? El nervio vago. Y como es mediado neuralmente, el nervio vago tiene efectos, como ustedes saben, a nivel cardíaco, a nivel vascular, a nivel visceral, y produce a nivel cardíaco radicardia, cardioinhibición, a nivel periférico y vascular produce vasodilatación. Entonces, tienen ustedes ahí todos los elementos necesarios para que se produzca lo que habíamos visto al principio en la ecuación, un una disminución o caída de la presión de perfusión cerebral, hipoperfusión cerebral y por ende 5. ¿No? ¿Y qué lo genera? Bueno, los gatilladores. ¿Cuáles son los gatilladores? Puede ser el miedo, emocionales, ¿no? Pueden ser emocionales como el miedo, pueden ser viscerales como un dolor intenso, pueden ser visuales como una fobia, por ejemplo, la fobia a la sangre. Ya van a ver, si no lo han visto, algunos estudiantes de ustedes que ven sangre y hacen 5, se caen, ¿no? Pierden el conocimiento bruscamente, pero también se recuperan rápidamente, ¿no? Con amnesia, no se acuerdan lo que ha pasado. Bueno, eso es un síncope vasovagal, ¿no? Bien. Después del vasovagal está el situacional, ¿no? Con situaciones específicas y el paciente lo reconoce y les va a venir a la consulta bajo las mismas circunstancias. Doctor, cada vez que orino o siempre que orino, me pierdo el conocimiento, ¿no? O con la defecación, o con la tos, el estornudo. Una persona que ha tenido ejercicio siempre al final del ejercicio termina sincopándose, ¿no? Otros incluso también por un efecto de la risa, ¿no? Son síncopes mediados neuralmente, ¿no? Después está el síndrome del seno carotidio, ¿no? que es el globus carotidio, el que desencadena y gatilla el síncope, y otras formas no clásicas en donde no hay pródromos y sin aparentes estímulos o presentaciones activas, ¿no? Generalmente los síncopes se presentan con un pródromo, el paciente lo sabe reconocer, ¿no? Claramente desde que se pierde el conocimiento, ¿no? Ven unas luces o escuchan sonidos intensos, es decir, o hay dolores de cabeza, bueno, son pródromos que anuncian que va a llegar así. Este es el síncope reflejo. Bueno, después tenemos dentro de la clasificación el síncope por hipotensión ortostática, ¿no? ¿Qué significa el síncope de hipotensión ortostática? Significa que una persona que estuvo en decúbito súbitamente pasa a posición de bipedestación o parado y pierde el conocimiento y cae. Se produce un síncope. Ese es el síncope denominado por hipotensión ortostática. Ustedes lo van a reconocer porque el paciente pues pasó de una posición de acostado a parado y perdió el conocimiento. ¿Ya?
esa síncope de hipotensión ortostática es causado por muchas causas. Hay que investigar ahí punto por punto a ver por qué ese paciente está haciendo hipotensión ortostática, ¿no? Generalmente y en su gran mayoría es el uso abusivo o exagerado de algunos medicamentos, como por ejemplo los vasodilatadores, los diuréticos, los antidepresivos, las fenotiacinas, que ocasionan que ese paciente tenga síncope una vez incorporado, por un efecto directo a nivel vascular, ¿no? Ya vamos a ver un poquito de que en la fisiopatología de la hipotensión ortostática, lo que pasa es que no hay una respuesta en la resistencia vascular sistémica al momento de incorporarse una persona. Sabemos perfectamente que cuando una persona se incorpora rápidamente de la posición de acostado, pasa a la posición de pie, se generan fenómenos fisiológicos que hacen que esa posición de bipedestación no genere hipoperfusión cerebral. ¿Y cuáles son esos fenómenos fisiológicos normales? Ustedes lo saben por fisiología. Rápidamente, cuando una persona pasa de una posición de acostado a parado, se produce rápidamente taquicardia, gasto cardíaco, se produce vasoconstricción periférica para mejorar el retorno venoso y para mejorar la perfusión de presión cerebral. Eso es lo normal. Pero si yo estoy dando drogas o medicamentos que influyen en el gasto cardíaco o en la resistencia vascular sistémica, entonces estoy creando el modus adecuado, propicio, para que la persona que pase de una posición de acostado a una posición de pie pierda el conocimiento, ¿ya? Producido por medicamentos. También están los producidos por depresión de volumen, ¿no? Yo tuve muchos vómitos exagerados, perdí mucho líquido, tuve una diarrea profusa que ha deplesionado mi volumen, una hemorragia masiva, obviamente no tengo presión de perfusión cerebral al momento de incorporarme y voy a generar un síncope por hipotensión ortostática, ¿no? Fallas autonómicas primarias también de origen neurogénico, como algunas, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la demencia, es común en estos pacientes que se presenten síncopes, una falla autonómica, ¿no? Neurogénica, y no habría componente de la vasoconstricción que permite la mejora de la presión de perfusión cerebral para que una persona, al pasar rápidamente de la posición de acostado a pie, no pierda el conocimiento, ¿no? Existen también otras causas como la diabetes, amiloidosis, falla renal, neuropatías, las neoplasias como la autonomía paraneoplásica, etcétera, que ocasionan síncopes por hipotensión ortostática. Muy bien. Y posteriormente, y por último, habíamos mencionado que dentro de las clases de síncope está el síncope cardíaco, ¿no? El tercer componente, y que habíamos mencionado en la que afectan únicamente en nuestra ecuación de perfusión cerebral, hablamos de la presión arterial, afectando únicamente la salida o el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco, que sabemos que son 5 litros por minuto, bueno, eso ya lo conocemos, pero el síncope cardíaco, de origen cardíaco, es afectando únicamente el gasto cardíaco. ¿Y cuáles son esas enfermedades? Bueno, hay muchísimas enfermedades de origen cardíaco que ocasionan síncope, ¿no? Dentro de ellas tenemos las bradicardias o bradiarritmias, ¿no? En donde las frecuencias cardíacas caen tanto, están tan disminuidas que no es suficiente para generar una presión de perfusión normal y la persona pierde el conocimiento y se sincopa. Están las enfermedades del sistema de conducción auriculoventricular, conocido como bloqueos. Están las disfunciones del nodo sinusal, ¿no? Los síndromes Brady-Taki, es decir, ya claramente establecidos como causales de síncope. Después están las taquiarritmias,
¿no? En este caso, también afectando el gasto cardíaco, porque el corazón late muy lento, porque el corazón también late muy rápido. Late tan rápido que no le da tiempo de llenarse de volumen ese ventrículo y usar la cantidad adecuada. Late tan rápido que no se llena con la cantidad adecuada de sangre y producen síncope. Están después las síncopes por daño cardíaco estructural. Ahí están pues un conglomerado de patologías inmenso. Las estenosis aórticas, los infartos agudos de miocardio, las cardiopatías hipertróficas, masas cardíacas, tumores que se ubican justo en los puntos de salida de la aurícula o del ventrículo hacia la aorta, y que producen obviamente caída del gasto cardíaco. Las enfermedades del pericardio, taponamiento cardíaco, que no permite que ese corazón se llene, al igual que las taquiarritmias, las anomalías congénitas, etcétera. Bueno, pues tenemos un sinfín número de enfermedades por daño estructural cardíaco que ocasionan síncope. Y por otro lado, y por último, las cardiopulmonares, ¿no? Cardiopulmonares, no necesariamente. Cuando hablamos síncope cardíaco, sí, únicamente estamos pensando en corazón, pero también tenemos que pensar anomalías o enfermedades de los grandes vasos, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, muy frecuente hoy en día, ¿no? Un tromboembolismo pulmonar, obviamente, al ocluir los grandes vasos pulmonares, el retorno cardíaco se ve disminuido y el gasto cardíaco se ve disminuido y se produce un síncope de origen cardíaco. La hipertensión pulmonar, ¿no? Una hipertensión pulmonar severa que produce síncope, entonces también es un predictor de malignidad cuando hay hipertensión pulmonar. Bueno, pues también es parte de una disminución del gasto cardíaco, una disección de la aorta también. Bueno, esto como el tercer conglomerado y grupo de causas que ocasionan síncope cardíaco. Muy bien. Perdón. Entonces, este es un algoritmo en el que nosotros rápidamente tenemos que cuando se nos presenta un paciente con síncope cardíaco, ¿no? Rápidamente nosotros tenemos que realizar un algoritmo que nos va a permitir hacer un manejo adecuado de los pacientes con síncope, ¿no? No todos los síncopes son graves, pero si los síncopes son graves y no hemos hecho un manejo adecuado, pueden terminar siendo muy graves y pueden terminar obviamente con la vida incluso del paciente. Como ustedes pueden ver, hemos pasado de distintas clases de síncopes, algunas provocadas incluso por fármacos, y solamente con la suspensión de un determinado fármaco se curó el síncope. Sin embargo, habrá situaciones en donde complejas, sobre todo algunas cardíacas, en donde no se recuperarán, no se curarán simplemente con la evaluación, y habrá que hacer estudios y habrá que mandar al paciente, ejemplo, a una guía de válvula órtica para que no se reproduzca ese síncope. Los síncopes pasan de distintas gravedades dependiendo de cuál fue el causal. De los tres grupos grandes causales, habrá que ver cuál es el que está ocasionando síncope en ese paciente. Y para ello tenemos que generar un algoritmo. El algoritmo de la Sociedad Europea es la siguiente. Cuando nosotros vemos un síncope, lo primero que hacemos obviamente es una evaluación inicial. En la evaluación inicial hacemos una historia clínica adecuada, un examen físico del paciente, ¿no? Clínico, ¿no? Auscultamos, escuchamos su corazón, medimos su presión, acostado, parado, para ver si no hay hipotensión ortostática. Le hacemos un electrocardiograma para ver si no hay causas cardíacas como origen del síncope. Entonces vamos más o menos dirigiendo nuestro algoritmo hacia esa etiología. No olvidar que existen pérdidas de origen, ya lo habíamos mencionado, pérdidas de la conciencia
de que son de origen no cerebral. Y ahí están las epilepsias, habíamos dicho los psicógenos y otras causas raras, ¿no es cierto? Esos no entran dentro de esa clasificación de síncope. Muy bien, una vez que hemos realizado nuestro electrocardiograma, nuestro examen físico, nuestro examen clínico, nuestra anamnesis, le hemos tomado la presión, inmediatamente tenemos que estratificarlo. Estratificar en tres grandes grupos: de bajo riesgo, o de riesgo intermedio, o de alto riesgo. ¿Ya? Ya vamos a ver cuál sería un paciente que ha tenido un síncope y es de bajo riesgo. A ese paciente probablemente lo vamos a mandar a su casa o lo vamos a manejar en el domicilio, les vamos a explicar, lo vamos a tranquilizar y nada más. Sin embargo, al paciente con alto riesgo, de seguro que deberá quedar hospitalizado para evaluaciones futuras y a un posible tratamiento final. Entonces, este es un algoritmo simple para poder manejar un poquito mejor los síntomas. Y habíamos que había que estratificar al paciente con síntomas. ¿Y cómo lo estratificamos? Bueno, lo estratificamos de esta forma. En la evaluación inicial, que es cuando recién estamos viendo al paciente, hay criterios de bajo riesgo y hay criterios de alto riesgo. ¿Cuáles serían los criterios en la evaluación inicial, digo, de bajo riesgo? Y bueno, si en el interrogatorio vemos que el síncope estuvo asociado con pródromos, ¿no? Es lo que anuncia que el paciente va a sincoparse, como aturdimiento, sensación de calor, sudoración, náusea, vómitos. Y generalmente es el mismo relato del paciente en todos los episodios sincopales que tuvo, probablemente sea un síncope de bajo riesgo, ¿no? O tal vez después de una súbita y desagradable noticia, o visto, sonido, o un olor desagradable, o un dolor intenso, que ocasionó el síncope. Bueno, estamos probablemente dirigiendo nuestro síncope hacia un origen vasovagal. Y esos son de bajo riesgo, ¿no? Vasovagal o de origen reflejo mediado neuralmente, ¿no? Ya vamos a ver qué medicación se le da, pero pronostican un buen final, vamos a decir así, porque no vamos a tener mayores problemas en el futuro con ese paciente. También esos síncopes en donde el paciente relata haber estado prolongadamente parado, y luego de estar prolongadamente parado, tuvo un episodio sincopal. En un lugar donde estuvo lleno de personas y eso le generó, obviamente, el síncope. O después que comió, o después que hace micciona, o después que defeca, o al rotar la cabeza bruscamente, o cuando se presiona el seno carotídeo, ¿no? O el típico tensión ortostática, ¿no? Cuando el paciente pasa de acostado a parado y se sincopa. En esta evaluación inicial, nosotros estamos dirigiendo que el origen de ese síncope es reflejo o vasovagal o hipotensión ortostática, ¿no? Bien. En esa evaluación inicial también podemos nosotros tener elementos que nos auguran un alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos? Y está dividido en dos partes, mayores y menores, ¿no? ¿Cuál sería mayor? Un disconfort del pecho, un dolor del pecho, una disnea. Cuando hablamos de disconfort de pecho y dolor de pecho, estamos hablando de angina de pecho, ya dirigido claramente a un problema coronario cardíaco, ¿no? Si el síncope fue durante el ejercicio, o cuando paró al final del ejercicio, si antes del síncope tuvo palpitaciones, ¿no? Y después el paciente se sincopó, bueno, esos son criterios mayores de alto riesgo a síncope. Criterios menores, ¿no? Que como dice ahí, es de gran riesgo solo si se asocian a enfermedad cardíaca, a estructural o un electrocardiograma anormal, ¿no? Entonces, vemos que dentro de los criterios menores están cuando se presentan sin advertencia de pródromos,
o los pródromos son muy cortitos, cuando hay historia familiar de muerte cardíaca súbita en edad joven en los familiares, y cuando el síncope se produce en posición sentada. Bueno, esos sí son de alto riesgo, pero con criterio menor, pero de alto riesgo. Entonces, ya dentro de nuestro algoritmo del manejo de síncope, habrá que ir orientando a ese paciente a un estudio más meticuloso y quizás a una internación. Muy bien. También si nosotros averiguamos un poquito sobre la historia médica pasada, podemos separar fácilmente pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo. Es de bajo riesgo si tiene larga historia de síncopes recurrentes, bajo las mismas características, ¿no? Y de similares características, bueno, de similares características y de bajo riesgo. Cuando le hemos hecho todos los exámenes cardíacos y no hay ninguna posibilidad de que el paciente tenga un problema cardíaco, pero esos son, en la historia médica, podemos nosotros clasificarlo como de bajo riesgo. Y también en la historia médica podemos clasificarlo de alto riesgo si hay enfermedad cardíaca o arterial coronaria, si tuvo un infarto, si tiene falla cardíaca con baja fracción de eyección o tuvo un infarto previo, bueno, ese paciente tendrá un síncope de alto riesgo. El examen físico. En el examen físico tenemos criterios para también orientarlo a ese paciente a ver si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Será de bajo riesgo, como es natural y lógico, si el examen físico es normal. Será de alto riesgo si inexplicablemente la presión arterial sistólica es menos de 90. Si se sospecha de un sangrado gastrointestinal o hay sangre en las heces, hay hemorragia franca, digestiva o hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja, etc. Si hay bradicardia, letopulso y la frecuencia cardíaca es 40 latidos por minuto o menos, y si es 30 latidos por minuto o menos, es de muy alto riesgo. Si hay presencia de soplos en el examen del corazón, ¿no? Eso en el examen físico augura un alto riesgo cuando acompaña a un síncope cardíaco. Muy bien. Lo mismo hacemos en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, si sale normal, probablemente estemos frente a un síncope de bajo riesgo. Y en el electrocardiograma encontramos cambios de tipo isquémico, bloqueo AB, sobre todo el de segundo grado, o el bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Si la frecuencia cardíaca está menos de 40 latidos por minuto y es persistente, si hay ondas Q, si hay taquicardia ventricular sostenida, o hay disfunción, o tiene el marcapaso y está disfuncionante el marcapaso, si hay un patrón de Brugada tipo 1, si hay un síndrome de QT largo, toda la información, vean ustedes, que les puede otorgar un electrocardiograma para poder clasificarlo, estratificar a este paciente como un síncope de alto riesgo. Muy bien. Perfecto. Muy bien, y como les había comentado, adelantado, de acuerdo a esas características clínicas, físicas, electrocardiográficas y otras más que se podrían hacer, por ejemplo, ecocardiográficas, tomográficas, etcétera, podríamos rápidamente nosotros decir que estamos frente a síncope de bajo riesgo. Entonces, probablemente a ese paciente lo cataloguemos como un síncope dentro de la clasificación de síncopes de origen reflejo, mediado neuralmente, o situacional o hipotensión ortostática. Entonces lo calmaremos, lo observaremos unos segundos, minutos y le daremos de alta. Muy bien. Si el paciente es de alto riesgo en el otro extremo, requiere obviamente un enfoque por el cual el paciente no debe ser dado de alta y debe ser admitido a un centro hospitalario para su observación, para su internación y para sus estudios complementarios que ayuden a definir, ¿no es cierto?, este síncope y no solo a definirlo, sino, si es posible, a tratarlo, a recuperarlo, ¿no?
Y así las guías europeas nos los han hecho saber. Los de bajo riesgo, alta, y los pacientes de alto riesgo deberán ser, ¿no es cierto?, evaluados rápidamente y prontamente en una unidad de manejo intensivo, que son nuestras unidades de emergencia, ¿no? Muy bien. Muy bien. Lo mismo también, ¿no? Las guías recomiendan que si los síncopes son de origen vasovagal, ¿no? Y se precipitan, ¿no? Por dolor, por miedo o estando parado, ¿no? Son asociados típicamente, dice, asociados a progresivos pródromos, ¿no? El paciente generalmente tiene pródromos, ¿no? Tiene náuseas, tiene sudoración, y esos son los pródromos que anuncian que el paciente va a tener un síncope, ¿no? Esos son obviamente características del síncope reflejo, ¿no? Situaciones reflejas, síncopes reflejos situacionales, como les había mencionado, cuando orinan, cuando defecan, ¿no? Cuando se ríen demasiado, algunos síncopes de ese origen, ¿no? Son originados, son síncopes reflejos dentro de nuestra clasificación de síncopes, ¿no? Ya habíamos mencionado dentro de los síncopes de origen cardíaco distintas entidades que ocasionan casualmente ese episodio de síncope. Y aquí se mencionan algunas de ellas que las hemos mencionado ya, como frecuencias cardíacas menos de 40, pausas en el electrocardiograma de más de 3 segundos, eso se observa ya con los estudios que se hacen de Holter, bloqueos de distinto grado, todo el bloqueo de segundo y de tercer grado, ¿no? O los bloqueos alternantes de rama izquierda y rama derecha, las taquicardias ventriculares o taquicardias supraventriculares paroxísticas, síndromes de QT largos o disfunción de marcapaso, como causas de síncope cardíaco, ¿no? Como causa de síncope cardíaco. Otras causas de síncope cardíaco, obviamente por lejos, quizá la principal es la cardiopatía isquémica, ¿no? Cardiopatías isquémicas que ocasionan un infarto agudo de miocardio, también dentro de las clasificación de síncope. Por desórdenes cardiopulmonares, ¿no? Como los habíamos mencionado también, en los pacientes con prolapso de válvula mitral, con trombos en la aurícula izquierda que ocluye el tracto de salida entre aurícula izquierda y izquierdo, estenosis aórtica severa, émbolia pulmonares, disección aórticas como causas de síncope cardíaco que afectan el gasto cardíaco y eso así lo hemos conocido. Muy bien. Esto es un poquito más de lo mismo, lo que les había hablado, de que los síncopes debidos a arritmia cardíaca, ¿no? Es casi con probabilidad, y esto lo hacemos únicamente con el electrocardiograma cuando observamos, ¿no? Ya repiten aquí menos de 40 latidos por minuto, pausas de más de 3 segundos, ¿no? Bloqueos de segundo, tercer grado, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos, la guía ya lo ha establecido como criterios de clase 1 que produce síncope cardíacos y en el electrocardiograma encontramos obviamente estas manifestaciones, ¿cierto? Lo mismo la cardiopatía isquémica, cuando además del síncope evidenciamos en el electrocardiograma claramente signos de isquemia miocárdica aguda, ¿no? Signos de isquemia miocárdica aguda. Entonces, se torna muy importante una evaluación del electrocardiograma al momento del síncope para ir descartando no solamente si estamos frente a un síncope de origen cardíaco que ya de por sí involucra un entorno, un pronóstico más sombrío, o viceversa, si estamos frente a un síncope de origen reflejo o hipotensión ortostática, que son de bajo riesgo y que implican un pronóstico mejor. Acá vemos como un electrocardiograma de un Holter, en donde arriba ven como el paciente tiene una frecuencia cardíaca quizás normal, un poquito aumentada, a medida que abajo, a medida que va pasando, discurriendo su registro, de repente hace un bloqueo audioventricular y solamente se observan las ondas P de 14 segundos, ¿no? Y la otra más abajo de 6 segundos.
casi con seguridad en ese momento se pudo haber corroborado con la presencia de síncope en el paciente en este trazado electrocardiográfico. Lo mismo acá, vemos como paciente que ingresó a una unidad de emergencia con un ritmo cardíaco normal, seguramente tuvo un síncope, y se reprodujo un bloqueo auriculoventricular completo, donde no aparecen las ondas QR, solamente las ondas P, y luego después de adenosina, ¿no? Bueno, ese es un tratamiento, ya recupera el paciente el ritmo cardíaco normal. Obviamente esa entidad podría tener una estratificación de riesgo mayor. Muy bien. Entonces, como te dicen acá dentro de las recomendaciones en el monitoreo electrocardiográfico, es indicación clase 1 realizar inmediatamente un registro electrocardiográfico en todos los pacientes que han tenido un síncope, ¿no? Eso es indicación clase 1. Clase 2, bueno, porque no todos lo tienen, ya baja un poquito, te dicen con una recomendación un poquito menor, en donde podrías hacerle un holter, sería bueno que le hagas cardíaco, ¿no? Una recomendación un poquito menor. Muy bien, habíamos dicho que también dentro de la evaluación inicial es importante, obviamente, en nuestro país tenemos que echar mano del cardiólogo siempre para que nos dé una mano con un ecocardiograma. En otros países el servicio de emergencia cuenta con ecocardiografías realizadas ahí en el departamento de emergencia por médicos emergencistas, ¿no? Y rápidamente una evaluación ecocardiográfica te puede definir la presencia de mixas en la aurícula, trombos en la aurícula izquierda, una valvulopatía como la estenosis aórtica, o embolia pulmonar aguda como el tromboembolismo pulmonar o una disección aórtica aguda, o incluso una cardiopatía que no está aquí, en donde se van a ver trastornos de la motilidad. Entonces el ecocardiograma también se convierte en una herramienta fundamental a la hora de evaluar un síncope para ver si ese síncope no es de origen cardíaco, dentro de nuestra clasificación de síncopes de origen cardíaco. Y así lo establece la guía. Comunicación clase 1 para poder establecer, para poder darle sustento a su utilidad. ¿Qué más hacemos en los pacientes que han tenido un síncope? Bueno, le sacamos sangre, ¿no? Para poder observar a ver si es que hay alteraciones del hematocrito, la hemoglobina, pensando que podría ser una hemorragia y que ha deplesionado el volumen. Saturamos el oxígeno para ver si hay, obviamente, causas de hipoxia, que también dentro de las causas también están involucradas. Vemos las troponinas cardíacas para ver si estamos sospechando de alguna cardiopatía isquémica o origen cardíaco o dímero D cuando hay un embolismo pulmonar. Forma parte entonces de nuestra evaluación, ¿no es cierto? Una evaluación laboratorial. Muy bien. Después tenemos diferentes tests funcionales, algunos que los podemos realizar incluso en el servicio de emergencia y otros que ya necesitamos de un servicio especializado de cardiología que nos ayude para poder detectar y establecer cuál ha sido la causa de ese síncope. Entonces al paciente lo hacemos parar, lo hacemos acostar rápidamente, lo hacemos parar, tratamos de reproducir un síncope de hipotensión ortostática para ver si esa ha sido la causa. Le hacemos hacer algunas maniobras de Valsalva, le hacemos un masaje del seno carotidio, le hacemos un tilt test, ¿no? Eso lo hacen los electrofisiólogos, en donde rápido es una báscula, una camilla basculante, en donde rápidamente lo incorporan a un paciente de posición acostado a posición de pie, miden la presión arterial a ver si cae el gasto cardíaco y a ver si se reproduce el síncope. Entonces, de origen, obviamente, netamente vasovagal. Podemos hacer un holter, podemos hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial como parte de las evaluaciones funcionales de un síncope. Y eso está establecido claramente en las guías, como ustedes pueden ver. Hacer el monitoreo de ambulatorio de presión arterial, ¿no? Lo mismo el holter, que forman parte entonces de las recomendaciones europeas de la evaluación de un paciente con COVID.
Este es un algoritmo para realizar, ¿no es cierto?, a través del masaje del seno carotidio, ¿no?, la reproducción de un síncope, ¿no?, o la reproducción de los síntomas, ¿no? Nosotros realizamos un masaje del seno carotidio y vamos midiendo la frecuencia cardíaca a ver si hay asistolias con pausas de más de 3 segundos y vamos viendo si se va reproduciendo esos síncopes de origen del seno carotidio, ¿no? Es un algoritmo que recomienda, obviamente esto se hace en servicios de cardiología que cuentan con el soporte para asistir a un paciente ante cualquier complicación. También, obviamente, el masaje del seno carotidio está plenamente establecido e indicado en pacientes mayores de 40 años de edad y que han tenido un síncope de origen desconocido, pero que el probable mecanismo es reflejo, es decir, el causante es reflejo a nivel del globus carotidio. Entonces, está plenamente establecido en las guías el poder realizar. También estudios electrofisiológicos, ¿no?, el paciente con síncope previo infarto de miocardio u otras cicatrices relacionadas en el corazón. Entonces, el estudio electrofisiológico está indicado cuando el síncope permanece inexplicable después de una evacuación no invasiva. El estudio electrofisiológico lo hacen en laboratorios de hemodinamia los electrofisiólogos para ver si dentro de su causa existe una taquiarritmia que ha generado síncope en ese paciente, ¿no?, como caso de síncope cardíaco. También se le puede hacer un test de ejercicio, una prueba de esfuerzo físico, ¿no? Un test de ejercicio está indicado en pacientes quienes experimentan un síncope durante o después de realizar un ejercicio. Habíamos dicho, hay síncopes de origen reflejo cuando al final de un ejercicio intenso el paciente se sincopa. Entonces nosotros con este test de ejercicio reproducimos a ver si efectivamente está relacionado a esa situación, ¿no?, a esa situación, ¿no? Ahora, si tenemos síncopes también de origen cardíaco, pero que son debidos a bloqueos, ¿no?, de segundo grado, tercer grado, ¿no?, vemos que también si es que esos bloqueos se desarrollan cuando se desarrolla el ejercicio, incluso sin síncope, entonces es una muy buena manera de evaluar estos bloqueos que son generados a través del ejercicio físico intenso y que obviamente pues los vamos a atribuir al síncope, vamos a atribuir a esa entidad, ¿no? Cuando el síncope reflejo es confirmado, cuando un síncope es reproducido inmediatamente después del ejercicio en la presencia de severa hipotensión, ¿no? Es decir, hacemos el ejercicio al paciente, lo hacemos correr hasta que se agota, al final del agotamiento le tomamos la presión arterial y vemos que hay hipotensión severa, eso es rarísimo, ¿no? Obviamente ha habido ahí un reflejo que ha generado hipotensión arterial al final del ejercicio. Y si no se ha sincopado, se podría sincopar y con eso se diagnostica un síncope de origen reflejo producido por el ejercicio. Después podemos hacer incluso un cateterismo, una angiografía coronaria, pero claro, esto ya está plenamente o únicamente establecido para pacientes a quienes se les ha sospechado una cardiopatía isquémica, un infarto al corazón, y en quienes yo quiero saber, yo quiero tratar, no solo saber, sino tratar una posible placa ateromatosa que está haciendo una obstrucción coronaria y que ha podido ocasionar, ¿no?, en alguna eventualidad un síncope, en ese caso de origen cardíaco, de origen coronario. Muy bien. Habíamos hablado del TIL test, ¿no?, que es la cama basculante, que genera síncope de origen reflejo y tiene obviamente también el soporte de parte de las guías europeas su realización, ¿no? Bien. Esto ya vamos entrando en el tratamiento, ¿no?, en el tratamiento de los síncopes. Como ustedes podrán ya menos deducir, los síncopes se van a ir tratando dependiendo de cuál es la causa, ¿no es cierto? Obviamente los síncopes englobados dentro del grupo reflejo o hipotensión ortostática
obviamente denotan, pronostican un mejor manejo y un buen futuro, a diferencia de los síncopes de origen cardíaco que denotan y pronostican valga la redundancia, un pronóstico sombrío. Muy bien. Dentro del tratamiento, obviamente, la educación, los cambios en el estilo de vida, eso es importante en todas las enfermedades, tienen una indicación clase 1. Habrá que discontinuar algunas drogas, y si es que achacamos o atribuimos a causas que han ocasionado el síncope, ¿no? Bueno, el masaje del seno carotidio, algunas maniobras físicas, ¿no es cierto? Para que pacientes que tienen síncopes de origen físico, ¿no? Acostumbren o desarrollen mejor una actividad física que podría desencadenar sí. En el síncope, en el trato del síncope reflejo, ¿no? Una indicación 2B está la fludrocortisona, ¿no? Que podría ser considerada en pacientes jóvenes, dice, con hipotensión ortostática, ¿no? También está la midodrine, ¿no? No sé si habrá, no sé si habrá esa droga aquí en nuestro mercado. Pero lo que sí hay son los beta adrenérgicos, los beta bloqueadores, ustedes conocen, ¿no? Son el atenolol, propranolol, bisoprolol, y lo que sí estamos seguros es que a un paciente con síncope reflejo, pues no le demos beta bloqueadores, ¿no? O si lo está teniendo y está consumiendo beta bloqueadores, probablemente esa sea la causa del síncope por el síncope reflejo. Entonces habrá que suspender los beta bloqueadores que son ampliamente usados en nuestro mercado para el tratamiento de la falla cardíaca, de la hipertensión arterial, etc., ¿no? Lo mismo, en los pacientes con hipotensión ortostática, obviamente evitar los gatilladores y las situaciones en donde la causa está ocasionando ese rápido y súbito pasar de posición supina a posición de pie. Entonces habrá que explicar al paciente que esa es la causa que está ocasionando el síncope y que probablemente su incorporación sea lenta, progresiva, para que le dé tiempo a sus mecanismos, reflejos, de que no hipoperfunde el cerebro y genere un síncope. Esos pacientes deberán tener una adecuada hidratación además. Y eso es lo que recomienda la guía. Bueno, cuando hay arritmias cardíacas, bueno, esto ya es un tratamiento especializado. Obviamente está en caso de bradicardias extremas, el marcapaseo cardíaco, sobre todo cuando hay bloqueos de tercer grado, ¿no? La colocación de un marcapaso definitivo, ¿cierto? Eso tiene claramente en las guías establecido una indicación como clase 1 ya para poder resolver. En las taquicardias, ¿no es cierto? Y que si son taquiarritmias las que están ocasionando el síncope, ¿no? Como por ejemplo en los síndromes de Wolff-Parkinson-White, hay un as aberrante y que ocasiona taquiarritmias, que ocasionan síncope en los pacientes, bueno, hay que llamar al electrofisiólogo para que haga una ablación de esa arritmia y un tratamiento definitivo, ¿no? También se puede colocar un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? En pacientes con síncope y taquicardias ventriculares cuando tienen fracción de eyección de menos del 35%. Eso tiene indicación clase 1, ¿no? Entonces, esos son tratamientos. Dice acá el monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no es cierto? Es importante también con indicación clase 1, recomendable para detectar hipertensiones nocturnas en pacientes con fallas autonómicas. En vez de que la presión baje cuando una persona duerme, encontramos que la presión más bien sube. Entonces, el monitoreo de ambulatorio de presión arterial me va a definir que ahí hay una falla autonómica en el paciente, que probablemente esa sea también un causal de 5. Tiene indicación clase 1. Entonces, habrá que realizar ese estudio. Muy bien. Ya para ir terminando, chicos, rapidito nada más, muerte súbita. Bueno, esto siempre es debate y siempre trae
nos trae siempre a la discusión cuando algún jugador de fútbol o algún conocido nuestro, algún pariente hizo una muerte de causa inexplicable en su mejor estado de salud. No sabemos por qué, pero se murió. Y el diagnóstico lo dice así, ¿no? Muerte ocurrida por causas naturales dentro de la primera, dentro de las primeras, perdón, dentro de las primeras 3 horas de inicio de los síntomas, ¿no? Ese es el súbito. Muerte súbita cardíaca es muerte ocurrida por causas naturales debido a causa cardíaca dentro de la primera hora tras el inicio de los síntomas. Obviamente, la enfermedad cardíaca preexistente podía ser o no conocida, pero en cualquier caso el tiempo y el modo de muerte es inesperado, ¿no? Entonces, podemos concluir que de estas definiciones, por un lado se produjo la muerte, pero es importante el tiempo, ¿no es cierto? De ocurrencia que es rápidamente progresiva, donde un paciente en aparente estado de salud normal, ¿no? Que conocida o no conocida, pero aparentemente buen estado de salud, generó obviamente la muerte en el paciente, fueron obviamente inexplicables, ¿no? Dentro de las causas de muerte súbita no cardíaca, obviamente el embolismo pulmonar masivo, la disección o rotura de aorta o pulmonar, un ACV masivo o una rotura de aneurisma de seno de Valsalva como causas de muerte súbita no cardíaca. Y como causas de muerte súbita cardíaca, obviamente como su nombre lo dice, un problema cardíaco que generó una muerte súbita en aparente estado de salud, en aparente, aparente digo, que seguramente tenía dentro de su anatomía, alteraciones que ocasionaron una muerte súbita. Obviamente, por lejos, la causa de muerte súbita principal es la coronaria. Eso creo que todos sabemos. De repente el paciente hizo un infarto y murió. Nadie supo que tenía cardiopatía isquémica, nadie reparó que tenía ese problema y se generó una muerte súbita, en este caso de origen cardíaco. Eso abarca aproximadamente el 65% de las muertes súbitas, ¿no? Obviamente es la arritmia la que ocasiona en los pacientes esa posibilidad, se fibrilan y hacen paro cardíaco, ¿no? La incidencia está en torno al 0.02% anual, y en los pacientes de alto riesgo la incidencia es un poquito mayor, que llega al 20 o al 30%. Vean cómo la muerte súbita está muy, muy ligada a la edad de las personas, ¿no? Vean que a medida, después de los 40 años, se incrementan, pero exponencialmente, las muertes súbitas. ¿Y por qué? Y porque aparecen de la mano las enfermedades isquémicas del corazón. Son las que realmente incrementan la mortalidad en los pacientes que tienen muerte súbita. Y es la cardiopatía isquémica la que genera esa posibilidad. Mientras que en pacientes jóvenes, muy jóvenes, la incidencia de muerte súbita es bastante baja. Dentro de las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes están la cardiomiopatía hipertrófica, las miocarditis, las enfermedades cardíacas congénitas, las enfermedades cardíacas genéticas, como el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, que está muy relacionado a muertes súbitas por los futbolistas, ¿no? Y las fallas ventriculares de origen idiopático. Esas son las causas en general de muerte súbita en pacientes jóvenes. En pacientes por encima de los 40 años, por lejos, la principal causa de muerte súbita es la cardiopatía isquémica, ¿no? Como ustedes pueden ver, es un poquito más de lo que dijimos, como en pacientes, de acuerdo al grupo poblacional, la enfermedad cardíaca se va colocando como principal causa de muerte súbita, ¿no? Y en los menores de 35 años, la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita. Y en los mayores de 35 años, podría ser 40 años para nuestra población, la aterosclerosis coronaria ocupa el 85%. Bueno, creo que chicos, con esto hemos terminado nuestra clase
del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, es una clase un poquito tediosa, incómoda, síncope, siempre genera un poquito de incomodidad. Espero que les haya sido útil. Y bueno, nos estaremos haciendo. ¿Hay alguna otra pregunta? Si hay alguna pregunta, mejor dicho, que se las pueda contestar ahora. A ver, hágamelo saber. Y si no hay ninguna pregunta, podríamos estar dando por terminada la charla. ¿Ah? Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias a Paola, César, Claudia. Ahí estoy viendo sus mensajitos que por suerte estaban despiertos y por suerte no me abandonaron. Así que, bueno, muchas gracias chicos y será hasta la próxima oportunidad. Creo que el día de mañana tengo una clasecita con mi grupo, ya lo voy a coordinar con el doctor Alex. Así que prepárense, estudien mucho para el examen y prepárense para ser unos buenos médicos. Bueno, chicos. Doctor, por favor, no se olvide apagar la grabación. Gracias. Doctor, para apagar la grabación es ahí mismo, en el mismo botoncito con el que prendió. Ya se fue, creo ya. Sí, chicos, ya se fue el doctor. Mejor salgan todos de la clase porque si no se va a quedar grabando un montón. Despierten si salgan. Despiértense, por favor. Despierten si salgan, por favor. Váyanse, váyanse.